Gracias, Yunay. Ya entró todo el mundo. Everybody's in. Ah, mira, Yes. Pilar está. Hola, hi, Pilar. I'm muted. Hey, how are you? Hi. So I'm just here. We just here like showing this stuff. Okay, so we're just gonna get started. Sometimes we get a lot of people showing up for these things. Sometimes we don't. Ah, mira, Miriam is here. Ah, Jose Luis Castillo too. All right, so we're just gonna do the introductions real fast, and we're just gonna get started because I want to take advantage of this hour, and today is my anniversary, and I want to go and have dinner with my husband after we're done here. So my name is McNally Torres, and I am currently serving on the NAHJ National Board. And I'm also a long-time South Florida investigative reporter and an editor with the Center for Public Integrity. Thank you so much for being here tonight. I'm also the co-chair of programming. My God, what a long title. And thank you for being here tonight. And then I'm just gonna pass it to my co-speaker, co-partner in crime, David Cordero Mecaro, and also Boricua, like me. Yeah. Hola a todos, yo voy a estar dirigiéndome a ustedes en español, también para beneficio de todos aquellos que quieran hacer preguntas o aclarar dudas en español. Estamos aquí para responder en ambos idiomas. Mi nombre es David Cordero Mercado, soy director de la región 1 de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Soy periodista investigativo y multimedia en el periódico Nuevo Día en Puerto Rico. También soy instructor de multimedia, de producción de noticias multimedia en la Universidad del Sagrado Corazón. Y estoy muy, muy feliz y contento de estar aquí con ustedes esta noche, acompañado de mi gran colega y amiga McNally. Estoy trabajando mano a mano con ella también en el comité de la convención de la asociación 2023 y en todos los aspectos de programación, específicamente en lo que serán las sesiones en español. Bueno, pues entonces vamos a empezar. El año pasado nosotros hicimos un webinar similar a y la verdad que el año pasado, como fue la primera vez que yo estuve como chair de programación here with NAHJ, I've done a lot of training and been on conference committees for IRE for many, many, many years. So I learned a lot of lessons last year by being the co-chair of programming for the big convention. You guys are gonna find those of you who submitted sessions last year. I see Miriam Marquez in the group. Are gonna find that the form per se is basically the same that we used last year. So, and it's just not that hard to understand, but you need to, what we're trying here to guide you and to make sure that you understand that you need to follow the instructions on the form, that if it says, for example, the title, there's a 15-word limit, that you need to make it a 15-word limit, because we are not gonna see whatever else that if you write a title that is 18 words, I am not going to see the 3 last words of it. So that's going to be an incomplete thought, and it's not going to help you. The same thing with the description of the session. We are looking for different things as always. We are going to be limit of space at the Continental because they're gonna be offering a lot of meals like lunches. So there's a lot of logistical stuff going on with that, and that's going to limit the space. So there's not gonna be
that's going to limit us. I think it's going to be total about a little over 50 sessions. I want to say, don't quote me on that. I forgot to ask the folks at NHJ staff on that one, but we are not going to have, like, we have the here listed the tracks, but we're not going to have like the traditional tracks that we had in the past, that there's like, you know, all day track on, for example, freelance or science, but still we are using those topics, and you should like use that as a guide when you come in and you start like working on this. David? Sí. Queremos enfatizar bastante en lo que mencionó Magdalena en cuanto a las instrucciones y los límites de palabras. Cada espacio tiene su límite, por ejemplo, en el título, en la descripción. Lo que buscamos es que haya concisión en esos espacios y que no se pasen de las palabras requeridas. Ese espacio, esas palabras extras, pues no las podemos leer, porque primero que la expectativa es que van a llegar muchas propuestas como ha ocurrido en años anteriores, y nos vamos a limitar exclusivamente a el espacio de cumplimiento, tanto en el título como en la descripción y en el resto de los espacios. Un detalle importante sobre el título es que piense que ese va a ser el gancho, ¿no? O el llamado para la audiencia o el público que desee participar de esa sesión. Así que piense en ello como si estuviese titulando una historia importantísima o su mejor historia de periodismo. De manera que cuando la veamos nosotros y estemos evaluando esas propuestas, pues en principio que capture nuestra atención, pero sobre todo que al final del día, cuando tengamos esa programación lista, capture la atención del resto de los miembros de la asociación y se inscriban para participar en esas sesiones. En algunos casos los espacios quizás no van a ser tan amplios, pero aún así ahí en el form o en la suscripción usted puede identificar si su sesión, si en su sesión va a requerir que los participantes utilicen algún dispositivo electrónico como su laptop o su tablet para ejecutar ejercicios o instrucciones, ¿no? A medida que ofrecen la sesión o el taller. Así que tome eso en cuenta también cuando esté completando la solicitud. Verá que cuando entren al enlace encontrarán tanto el formulario en inglés como en español. Esto es un detalle importante porque, por ejemplo, si usted utiliza el formulario en español, pues entonces lo vamos a tomar en cuenta para el grupo de sesiones que queremos ofrecer en español. Y lo mismo si utiliza el enlace en el idioma inglés. Cada miembro puede someter hasta 2 propuestas, ese es el límite. Si usted tiene más de 2 ideas, puede también compartirlo con algún colega, amigo, compañero, miembro de la asociación y pues que otra persona igual someta esa propuesta. Una vez nosotros tengamos todas las propuestas, puede ocurrir, no necesariamente, pero pudiera ocurrir que de momento si encontramos más de una propuesta que abordan el mismo asunto, que quizás coinciden en los panelistas que están proponiendo, podemos entonces crear una combinación de propuestas para crear una sola sesión basada en más de una propuesta, valga la redundancia. So I am going to show you here, this is what I recommend people to do, okay? What I recommend you guys to do is to copy all those questions in a Google Doc,
and then you write your proposal right there. So you can measure, you can measure the number of words, you can have everything. And also you can copy and paste. For example, this is a great example from this year. I helped Luis Joel, who's now on the national board. He wasn't at the time, but he was on the investigative task force. He wanted to submit this session about data because he was going to grad school in Boston. That was what he was studying at the time. And this turned out to be one of the most popular sessions at the conference, by the way. I gotta say that room was packed. I was really happy about this. So I helped him edit this during the Christmas break last year. He wasn't in Puerto Rico. He didn't go home to be with his family, stay in Boston. So I suggested to him, like I did everybody last year, let's just put this on the Google Doc, because I find that more useful, so you can come and edit, you can give it to somebody else, maybe one of the panelists, right? The speakers, that let's just say that you're the ones submitting this. You are submitting this, you are not gonna be in this session. And then you have all these NAHJ members who are your friends or colleagues, whatever, you guys get together and you want to have this session. And so working on the Google Doc is the best option. Everybody puts their bio. The bio is 150 words, no more than that. Then you got your Twitter, you got your Instagram, name. And then at some point, you're going to have to copy a link to the photos. Let me tell you something. This year, because we got the stuff in, the deadline was that's the other thing, guys. The deadline is January 21st. We are not going to extend the deadline. 23. What? 21st? 23. The 23rd, January 23rd. And we are not going to extend the deadline. We want to provide the schedule early to our members so people can plan early for the conference. That was a struggle this year. We have a timeline. I forgot to put up the timeline. We have a timeline for this that we want to really follow. And I'm big on meeting deadlines and following timelines. So we are going to, at the very least, initially provide on the website a really first sketch of what are the sessions that have been. We are going to let people know, the sessions that have been approved, because, people have to make plans to travel, take time, ask permission, work, all those things. So that's why we are not extending the deadline. It's not going to happen. So the sooner you guys get started on this, and that's why I recommend to put everything on the Google Doc. The other thing that I noticed from people, a lot of people at the last minute, this is the other thing, January 23rd is the deadline. And because, we got all these time zones, the deadline is at midnight on the West Coast. What is the problem with that? I live in Miami. I don't live in California. I don't live in the West Coast. And David lives in Puerto Rico, which is 1 hour ahead from me now. So I am not going to be awake at 3 o'clock, 4 o'clock in the morning to answer questions at 11:30 at night on the West Coast time that somebody decides that they have a question about the questions in the form. I'm sorry. Trust me, I had emails. I was like, wow. I couldn't believe it, but it happened. The other thing is planning with this early. Everybody nowadays with Google, you get a folder, you get space, put those pictures, create a folder so you can copy the link like it's right here on this form, so then you only have to copy and paste this stuff after you're done. It's only copy and paste on those boxes. So do you want to add to this, David? Yes. Un detalle importante de las fotos. Recuerde en cada fotografía identificar el nombre del panelista para que cuando lo recibamos pues los podamos a su vez identificar correctamente. En
En cuanto al timeline, nuestro plan es el 24 de marzo, ¿no? Tenemos planificado como fecha límite esa fecha para la notificación a aquellos moderadores y panelistas que seleccionados para ser parte del programa. Si podemos antes, pues lo anunciaremos antes, definitivamente. Pero ese es, digamos, el deadline interno que tenemos en mente. Eso les daría a los seleccionados 3 meses y medio y un poquito más en términos de planificación. La convención va a ser del 12 al 15 de julio de 2023 en Miami. Enfatizando en lo que mencionó Magnelli, la manera que recomendamos en términos de organización y cómo organizar su propuesta, redáctela primero en un documento de Google Drive o de Word, de su preferencia, ¿no? Un documento en el que pueden utilizar el formato que compartimos de ejemplo de la propuesta del colega Luis Joel, y que puedan primero guardar ese documento en su dispositivo y que luego pues, sea fácil para usted simplemente hacer un copy-paste en cada uno de los encasillados. Eso además le protege, por ejemplo, si ocurre algo, ¿verdad? Algo sucediera en el proceso, que se le borre todo lo que quizás ya había escrito directamente en el formulario. Pues de ese modo ya lo tiene grabado en su computadora. Y en cuanto a la fecha límite para someter las propuestas, pues sabemos que las horas son distintas dependiendo del lugar desde donde ustedes la estén enviando. Los exhortamos a que si tienen dudas, preguntas, no solamente mientras conversamos en este webinar, sino durante las próximas semanas, pues que intente aclarar esas dudas y esas preguntas, que nos escriba con suficiente tiempo de anticipación, porque será muy difícil que ese mismo día podamos responder todas las preguntas, y particularmente si las envía en una hora cercana al deadline y si está, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos, que ya será altas horas de la madrugada para nosotros en el lado este. Pues no vamos a poder responderlas simplemente. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Por favor, si tienen alguna pregunta, Sí, Adelante. hola, Hola. gracias. Daniel Alfonso desde Nueva York, ¿cómo están? Gracias por la ayuda. A ti por participar. Bueno, nada, primero contarles que DigiDay abrió, es una buena noticia para nosotros los hispanos, DigiDay en español, que se encarga de cubrir todo el tema de marketing en Latinoamérica y Estados Unidos. Y entonces yo soy editor in chief de DigiDay en español, así que eso es otra buena noticia, porque va a haber más apertura, más trabajo para nuestra gente, ¿no? Y tenemos más campo de acción. Entonces, aparte de todo esto, pues obviamente esta oportunidad de tener un panel al respecto de lo que se hace en DigiDay sería buenísimo. Es todo el tema de contenido de marketing, es básicamente como el AdWeek, pero en español, ¿no? Y entonces la pregunta que les quería hacer era eso, o sea, podemos, digamos, establecer, porque yo soy periodista de investigación y todo eso, y antes he contribuido con paneles de investigación, pero en este en particular, como sé que de pronto no se va a repetir, porque el periodismo de marketing y sobre todo el hispano es muy reducido en Estados Unidos. Entonces, ustedes como que qué criterio tienen para que definitivamente esto sea un éxito y sí se ha tenido en cuenta, digamos, en cuanto a lo de los paneles. Mira, yo creo que cualquier propuesta que tú sumitas, yo aconsejo siempre de los speakers que tú vayas a coger, que los cojas de diferentes sitios para que cada persona traiga algo diferente, ¿entiendes? Okay. Que tú, Sí. que tú puedas tener algo que le vaya a traer al universo, porque como todos sabemos, nosotros todos los latinos en diferentes sitios geográficamente, todo el mundo es diferente. Ese sería mi consejo. ¿Qué tú crees, David?
Yo, o sea, de entrada te diría que los criterios ahora mismo son cumplir con lo que establece el formulario, pero no vamos a descartar de ninguna de las ideas. Por el contrario, nosotros cuando recibamos todas las propuestas queremos tener un programa que sea variado y que abarque diversas áreas y diversos ángulos que enriquezcan el trabajo de los periodistas y otros profesionales de las comunicaciones. Y al final del día ese es nuestro objetivo principal. Sí queremos que quizás damos unos enfoques o áreas que sirven de guía, pero tampoco son, digamos, una camisa de fuerza. Nosotros no tenemos todas las ideas, así que todo lo que recibamos será enriquecedor para nosotros. Y de hecho, también aprovecho para recordar que pueden someter propuestas y pueden ser tanto moderadores como panelistas todos nuestros miembros, que incluyen los miembros profesionales, los miembros estudiantes, los miembros académicos y los miembros afiliados. ¿Qué son los miembros afiliados? Son todos aquellos miembros que no necesariamente son o ejercen como periodistas, pero que sí de algún modo u otro trabajan en la industria de las comunicaciones o en la industria de noticias. Así que es importante que sí sea miembro al momento de someter su propuesta, pero no es una camisa de fuerza o un encasillado específico de que tiene verdad que tener el título de periodista. Lo menciono porque mencionaste también marketing. Sí, no, yo soy periodista, por supuesto, pero y soy miembro de la asociación, sino que digo yo, pues como es un tema, por decir algo, un poco nuevo y no hacemos el digging que hacemos en todas las convenciones donde hablamos de investigative journalism, porque I did it before, right? Sports journalism, that I also kind of like covered that part years and years ago, but I'm jumping into the journalism and marketing, which is also very important. It's like in-depth, and just because the Hispanics having the power of like, you know, todas las compras, todo el poder adquisitivo que tenemos nosotros, it's just the fact that we're opening a new venture for journalists like myself to just knock on the door and submit something y figurar también, ¿sabes? O sea, es como esa oportunidad de un nuevo medio que se abre para nosotros los hispanos en Estados Unidos, para nosotros los periodistas en Estados Unidos. Yo creo que es una nueva avenida y por eso este puente con la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos es, mejor dicho, básico para cualquier proyecto. Yo sé que hay muchos medios que se están convirtiendo a español, por ejemplo, bueno, Independent en español cayó, pero estuvo como un año y otras cosas que después hablaremos en otra llamada, pero es importante este panel, esta oportunidad para dar a conocer también esos recursos que tienen tantos periodistas hispanos que ahorita salen, digamos, en los recortes de CNN, o en otras partes o quedan desempleados. Entonces a mí me parece que el panel del periodismo de marketing es bueno para que ellos sepan que DIE en español existe y que hay oportunidad de empleo allí, ¿sabes? So when you're gonna submit the track, something that I learned last year when I was watching my colleagues at NABJ, the co-chairs, Tia, she covered politics, and you probably, if you watch MSNBC and CNN, you will see her there a lot. She works for the Atlanta Journal-Constitution, but she's she's a contributor in terms of politics. She lives in Georgia, and we all know what Georgia has become to the nation in terms of politics, right? So one of the things that she mentioned that I found really, I was like, wow, that is great, that she had, like, in the tracks that NABJ never had politics, but she always managed to submit stuff because it's just the way, how do you write it and what track do you pick? And I will say here, you have media relations and communications, and you have career. You can write something on what you say about marketing, and submit it in any of those, and it's just how you write it to submit it into that track. You see what I'm saying? So think about that when you are, like, writing a proposal, that don't think that because these are, like what David was saying, because these are the tracks that we're mentioned here, don't limit yourself.
that there is just how you write and how you submit this proposal for the session or the hands-on training, whatever it is you're proposing, that can fit into that specific theme. Okay. Wonderful. So just think about that. You know, we usually try to keep all these different themes every year, because that's that sort of kind of encompasses a lot of things. And of course, we don't have everything. We don't have the universe, but that doesn't mean that there's something that you can come and bring and try to apply to any of these. Okay. Y mirarlo, igual si te fijas en los enfoques que hemos pues predeterminado, Sí. la mayoría también son enfoques plasmados ahí de forma general, también buscando, ¿verdad? Que quepan muchas cosas dentro de realmente lo que va a enfocar va a ser el título, ¿no? Cuando veamos el título y la descripción, ahí es donde realmente vemos el enfoque particular que le da a la propuesta. Sí, porque es muy amplio, y perdón que les estoy robando tiempo a otra gente. Simplemente lo último, por ejemplo, para darles un ejemplo, hoy pasó Argentina a la final del Mundial y nosotros hicimos una nota de Adidas de cómo el mercadeo de Adidas se veía beneficiado porque es los patrocinadores de la selección nacional de Argentina. Esa nota, pues obviamente en términos de mercadeo es número 1 ahora, pero también es trending para cuando el periodista deportivo está escribiendo notas sobre Messi y todo lo que concibe llegar a la final de un Mundial de Qatar, todo esto. Entonces, cuando unimos esos dos ingredientes, pues obviamente el tráfico en Internet es impresionante. Entonces es también, yo también en ese panel quisiera abarcar esa llegada de oportunidad cuando tienes una buena marca como Adidas y tienes un contenido tan increíble como un mundial de fútbol y una figura como Messi, ¿no? Entonces esas cosas creo que finalmente es lo que ustedes están diciendo, que haga el mejor pitch básicamente de lo que puede ser un training de estos. Vamos a seguir cogiendo preguntas aquí. I have a quick question. Denny has sorry. a question. No, Denny acaba de hablar. Es que no estaba hablando. Ese eras tú. Oh, okay. I'm sorry. So Lupe. Estás en mute. Estás en mute. Okay, yeah, I think you can hear me now. Yes. Okay, hello there. Pregunta. So this will be my first time pitching a panel. In fact, this year was my first time attending a conference as well, as a student. And now that I am in the workforce, I will be pitching a panel, or I want to pitch a panel closer on the lighter side of journalists. So I've reached out to potential panelists that I would like them to be a part of the panel. Now, if I heard correctly earlier, McNally mentioned that it would be best, or it would be better to connect with other members of the NHA to collaborate with a panel. Did I hear that correctly? Yes, I mean, you want to bring a variety of people, right? Ideally, I'm just saying in a perfect world, right? Okay. You bring people that have different skills to be on the panel. One of the things I know here, you have up to 4 panelists plus a moderator. I think, and I've been doing this for a long time, that 4 panelists is a lot for an hour. Okay. And if you're going to have 4 panelists, I'm not saying don't have 4 panelists. Hey, it's your session. Is that whoever is going to be the moderator, and trust me, I've done this. And what I do is I time people, because you're going to have to sit down. You're going to have to brainstorm. You're going to have to organize this session. And so the session will provide good information, practical information, right? Whatever is the topic. This is what I tell people all the time. You know, most people, they don't want to go there and listen to you talking about yourself, what I call war stories. Leave those for the bar at night. Those are wonderful, you know, with a glass of wine or a beer, you know.
This is the time to provide practical, good, useful information about whatever is the topic. Let's just say you cover education, and you did some really great stories and you learn a lot and you want to share this knowledge about how you got documents, how you got, people, how you got people to talk to you, all those things, right? And I'm here just giving you examples, don't take them literally, but that's when I said about, providing practical information to people to help them to go back home, and they're going to your session because they're interested in the topic. So they want to learn something. So something that they want to take back home and put it to work. Got it. Okay. Is that your question? And also, Lupe, if we also encourage our members. So if you have communication with another member, and you can have like brainstorming or invite them to collaborate with you in the development of the session, or to check your draft and to add ideas to your original ideas, so that kind of process. Okay, perfect. Okay. José Luis Castillo tiene pregunta. Gracias. Y Miriam también tiene una pregunta. Miriam, vi tu mensaje en Ya mismo llegamos. Déjame que... Sí, José gracias. Ok, hola. Era básicamente la misma pregunta de si tenían que ser los panelistas tenían que ser miembros de NAHJ, pero también si es que hay algún incentivo para los panelistas, es decir, porque me lo han preguntado, ¿no? Avión o hotel, etc. Eso ahora mismo te voy a decir que nosotros no estamos dando incentivo en cuanto a eso. Por eso es que queremos hacerlo todo temprano, para que la gente pues planifiquen y a lo mejor, tú sabes, aplicar para becas y fondos, que a lo mejor nosotros mismos, la organización estará anunciando, para ayudar a la gente que no tenga los recursos. Pero ahora mismo nosotros no estamos dando ningún tipo de incentivos en cuanto a las aplicaciones o para venir a la convención. Pero un detalle importante, José Luis, que parte de la razón por la que queremos anunciar los seleccionados lo antes posible es porque pues entendemos que eso va a ayudar, por ejemplo, a miembros académicos a que puedan hacer el acercamiento a las respectivas universidad o institución académica con la que trabajan o colaboran, para cubrir esos fondos, ¿no? de transportación y estadía. Lo mismo con los estudiantes y también con los miembros profesionales que tengan esa oportunidad de hacer el acercamiento al medio de comunicación en el que trabajan, para que no solo les permitan, sino que le colaboren, ¿no? en términos de el aspecto económico. Entiendo yo que en cuanto al registro a la entrada, si el panelista entra directo al panel en el que va a ofrecer, pues obviamente ahí no se le está cobrando ningún registro. Ya si la persona va a participar como tal de la convención, entonces sí completa el registro como cualquier participante de la convención. Ok. Gracias. Y nosotros, yo digo, siempre van a haber oportunidades de aplicar para, becas o algo que puedan ayudar. Yo me imagino que NAHJ tratará de, si algún grupo quiere ayudar a periodistas a poder venir a la convención, que eso es algo que siempre a veces pasa, pues eso pues se anunciará entonces. Definitivo. ¿Y cuál es la pregunta de Miriam? Hola, Miriam. Buenas, happy anniversary. Solo quería saber si yo estoy promoviendo un workshop, ¿no? Y creo que va a ser, he tenido ya conversaciones el día anterior a que empieza. De todos modos, debo de que empieza formalmente la convención. Debo de todos modos llenar esta aplicación, ¿correcto?
You talking about a workshop that is like those early workshops that come for us? The ELI workshop, Emerging Leaders Institute. Yeah. And which would be, I guess, career/management. Yeah. Would be the category. Yeah. Have you guys been talking with this is Sí. with Alfredo, right? Con Alfredo y Jill Geisler, y hemos estado hablando con el director de ustedes, Está hablando con David. To me, Sí, to me, that's a done deal. You know that I want this workshop. You know, I want okay. this. Okay, And- so I will circle back with him later this week para asegurarme, y si lo tengo que llenar, entonces lo lleno. Asegúrate antes de submitir, because this to me is something that I wanted it this year, is badly needed. You know, we have a huge deficit in this business of having basically no Latinos in management, middle management, and we really need to provide this. Is this gonna be an all day? Are you guys gonna propose like an all day workshop? Eso es lo que tenemos que decidir, porque hablando con él, yo creo que era más fácil half a day, pero hablando con los entrenadores, piensan que lo mejor es un día completo, que piensan que es demasiado corto, 3 o 4 horas para de verdad sacarle el jugo. Gotcha. So that's the only thing. You know, at one point they were talking about a day and a half. I'm trying to keep it to 1 day. No, yeah, and we have Yeah. this whole issue of limited space with the Continental. Por eso, sí. The meals, yeah. So we Okay. have limited space, but two things I suggest, and I'm gonna keep tabs on this, because you know I am very passionate about these two, whether it is the IRE workshop and this workshop to me are super important for the conference. Is talk to David Pena about, you know, whether you need to submit this or not here officially. Okay. Because he might be looking for sponsors on that too. And it could be that he wants it in the database, you know, he wants it because he's gonna go into a database. But you know, talk to him about it. Okay. Okay. I already reached out to Knight Foundation, so there might be something, you know, that we can collaborate together. Okay. All right. Okay. Because you guys are gonna have a lot of speakers, and this is like that's a long day event, and you're not gonna be able to fit everything. I don't believe so in this form. Right, exactly. Okay. That's the other Well, thing. that's what So, you know. Yeah. I didn't want to bother you offline, pero gracias. That was very helpful. No, bother me anytime, because you know I am very passionate about this workshop, just like the IRE one, and for those of you guys who are present, if you guys are planning to come to the conference, you should go to this workshop, because we need to see more Latinos in management. So Yeah, it really is a good workshop. So I hope that, yeah, people can attend. Okay, great. Pues muchas gracias. Sí, de nada. Okay. Okay, so let me just continue talking about these things, and then we continue to take questions. As one of the things that I wanted to emphasize, if you look at the screen, at your screen, is this here, which is the pictures, the headshots that you're gonna submit. You know, like David mentioned that they should be labeled with the name and the last name of that specific person, because I don't know everybody. I mean, I know a lot of people, but I don't know everybody. So and you know, it will help us, and it will, you know, NHA has a very small staff, so and they have multiple hats. You know, they do a lot. They're wonderful. I adore them, but you know, we want to be easy on them, and so please label the headshots and follow the instructions in terms of the size. Because if you give me a headshot that is not gonna work, that means that the staff's gonna have to go and email you if we pick the session. And you know, that creates, like, again, you know, we have small staff, they do a lot, they're wonderful. Please, when you see the staff, always say thank you, because they're great. Do you want to add anything to it, David? No. No, nada. No, So, eso que acabas de mencionar, aparte de identificarlos con el nombre, pues que se aseguren de que la foto que van a someter
pues tiene las medidas y el tamaño correspondiente, ¿no? En términos de píxeles también, que no sea una foto que al abrirla pues se vea de mala calidad o se vea borrosa, o que pues simplemente, ¿verdad? No funcione para promocionar la sesión. No, y tiene que ser una foto profesional. I don't want to see a picture of you on the beach with a beer in your hand. I mean, that's not, you know, that's for Facebook, right? So, or Twitter, Instagram. So, okay. You know, as you can see, this form is I mean, it's not, you know, you don't need to be as a rocket science to figure this out. You just need to follow the instructions as the, you know, the word limit, you know, and just answer the questions. I know it answers, it asks here to describe what is it that you're proposing, but also I think there was another question in the last year, I don't know if it has it here, about what are the takeaways from this. En cuanto a los panelistas, bueno, algo que puedan hacer un poco para agilizar también su proceso a la persona que esté como tal organizando la sesión, es compartir con la panelista o el panelista la cantidad límite de palabras. Así que cuando esa persona le envíe su bio, pues esté ya dentro del límite de palabras que establecimos en el formulario. Y así pues usted tampoco tenga que pasar trabajo editando ese bio que a veces pues sabemos que es un poco incómodo también, porque como uno no sabe qué quitar o qué dejar de un bio que te envía a otra persona. Así que si de entrada le comparten las instrucciones a esa posible panelista o ese posible panelista, pues esa descripción que van a recibir pues ya está dentro de ese límite establecido. Una otra cosa que I wanted to mention is the takeaways. You know, I think this is a good question. To me, it's like, if you have an idea of a session and you cannot tell me what is it that the people that are going, you know, your audience, what are they going to take? What is it that you want them to take away? Okay. If you cannot verbalize that, then, you know, you have a problem. You need to go back and you need to go to the drawing board, you know, and sort of kind of sketch the whole thing. The other thing that I wanted to mention, which was a great idea by our financial officer, she's here. I just noticed that Marilyn is here. Hola, Marilyn. Is that she, you know, she said, when we asked if you have any idea or any possible sponsorships ideas for this session, you never know anybody out there who might want to, any company, any foundation that you might know, any nonprofit that might want to sponsor, you know, their session, you know, we welcome, you know, because you all know people around. So Daniel. Yes, sorry, I just wanted to share a quick suggestion on the bios. Just in my experience, it's everybody wants to give you their full story. So when I request panelists, I always ask them to please give me their bio and then also give me an introductory paragraph, 2-3 sentences that can be the synopsis that's used for the bio as well. And that allows them to share with you pertinent information, because maybe sometimes they don't give you a fully baked info on the full, on the short bio, the intro bio, and you can take information from their regular bio that you feel might be more relevant and kind of make adjustments for them as you submit. But just a quick suggestion, as I know that sometimes too. Yeah, well, the bio is 150 words. We actually want the short bio. Yeah. The bio is 150 words. If you what I'm suggesting is for the person that's facilitating the panel, that's asking for, in order to submit to you, that they get all the information, but they also ask for the 150 word bio. Yes, that's a great idea. Thank you for that.
José Luis, ¿tú tienes otra pregunta? Sí, se me acaba de ocurrir. Si voy a proponer un panel en español, ¿puedo escribir la propuesta en español? Sí, because we got the form in Spanish. Tenemos el form, Lo escuché al principio, pero quería estar es el objetivo, José Luis, que si tú deseas que tu sesión sea en español o la mayoría o todos tus panelistas principalmente dominan el español o desean hablar o ofrecer, ¿verdad?, la sesión en español, pues que nos lo dejes saber de esa manera, porque estamos dando énfasis particular en esta convención en Miami y es algo que tenemos como objetivo, como asociación, ampliar el contenido y las sesiones que ofrecemos en el idioma español, ¿verdad? Todos sabemos, y quienes han estado en las convenciones de la NAHJ, que pues siempre hay alguna sesión en español y que siempre hablamos, ¿verdad?, como le decimos en Spanglish, transicionamos todo el tiempo del español a inglés o viceversa, pero muchas se dan solamente o exclusivamente en inglés, pero pues queremos cambiar eso, queremos que también haya sesiones completamente en español. Así que vamos a utilizar ese formulario si entonces quieren ser considerados en el grupo de sesiones en español. We have had this complaint about NHA for many years about the lack of Spanish sessions, which is true. And we have really made this a huge effort this year. And that's why in the investigative task force, right, we want to create some, like for investigative reporting, we want to create some stuff in Spanish too. So yes, we have a Spanish form. Please have at it. Cualquier cosa que te podamos ayudar, bueno, tú estás en Investigative Task Force, so ahí olvídate, and we got that space in Slack, so, you know, tienes aquí al señor Cordero para ayudarte también, cualquier cosa, so no, we want sessions in Spanish. We want to have as many as we can on this convention. You know, we're gonna be in Miami. Miami is the bridge to Latin America and the Caribbean, and yes, we need to have more sessions in Spanish. Gracias. Any more questions? So I don't know if you guys have had the chance to look at the form yourselves. Let me just go and also share the English one here. I just share the Spanish one. In case you have any questions, specific questions. I mean, I think that is pretty self-explanatory. And like I said, if you copy all that stuff and you put it on a document of your preference, that you can sort of kind of plan all these things, and you know, you can measure to make sure that the word limit is basically, and like I said, this is from this year. This turned out to be a great, and I noticed that Ana is here in the group too, in the audience. Hola, Ana. Hola, feliz aniversario. Gracias. So, you know, and then after that, all you have to do is copy and paste, you know. So, you know, you guys are always welcome to email us. If you have any questions, let me just put in here my email address. Por aquí llega una pregunta de Jennifer Marcial. Hola Jennifer, qué bueno que estás conectada con nosotros. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, sí, cuando estamos evaluando las propuestas, si encontramos, por ejemplo, dos que coinciden en el mismo ángulo o tema específico, y decíamos o identificamos, ¿no?, que esa sesión formaría parte del programa,
pues buscaremos la manera de crear, de unir ambas, ¿no? Para crear una sola sesión, quizás combinando los panelistas o combinando, ¿verdad? O seleccionando un moderador, pero pues la idea es que si hay ideas que se repiten, pues que pues podamos, vamos a hacer todo el esfuerzo para que entonces unir ambas en uno solo. Sí. Te respondí la pregunta por ahí, va, ¿verdad? Jennifer. Sí, Bien. mil gracias. Y felicidades, Magnelli, y sorry que esto siempre cae en tu aniversario. Oye, qué cosa, ¿eh? Qué cosa. So I don't know, oh wow, I see something here. It's passed through. It's not February, it's January, it's 23rd. Por favor, apúntense, write down the deadline. It's January 23rd. And it's at midnight on the West Coast. Do not email me at 11:55 p.m. Pacific time. I need my beauty sleep. I am going to be sleeping and I'm not going to see that email until the next day. It's going to be a little too late. Ana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, hay algunas sesiones, por curiosidad, hay algunas sesiones que sean en inglés y en español, es decir, que se repita, o sea, que sea en inglés, pero también hay una sesión en español sobre el mismo tema, o sea, que sea la misma sesión, pero una en inglés y otra en español, por curiosidad. Sí, eso. Bueno, nosotros estábamos hablando de eso el otro día, por eso. O sea, I think that if you want to propose something like that, with the same speakers or different speakers, I think that you will have, let's just say, if you're proposing the same theme, one in English and one in Spanish, and if all the speakers control both languages, I don't see the reason why you would you will have to submit it twice. This is a good question. I'm trying to answer the best way because we never had this. But I was just curious, because we talk about maybe doing it like a bilingual session when you have one session, but you have like in both languages, or like, for example, last year what we did was that we told, at the end for the Q&A session, we were like, if you want to ask the question in Spanish, ask the question, and then we will answer in Spanish. But if sí. Sí, no, yo te diría que lo que, o sea, posiblemente cuando estemos en medio de la sesión utilizaremos o brincaremos ambos idiomas, pero yo creo que todo va a depender también del idioma que domine la moderadora o moderador que propongas y el idioma que dominen tus panelistas. Puede que basado en eso, pues lo sometas entonces quizás en la línea en inglés, pero eso no significa que una vez estando en la sesión, pues se aborden pues también o se expresen en español. Pues muchos de nosotros dominamos ambos idiomas en distintos niveles, pero lo que queremos es también garantizar que haya unas sesiones específicas que sean completamente en español cuando desarrollemos el programa. Ahora, claro, y también cuando tengamos las propuestas, quizás, bueno, no van a estar identificadas como de forma bilingüe. Así que mi invitación a ti y a todos es que al someterlas tomen en cuenta eso, ¿no? ¿Cuál es el idioma que dominan las personas que van a componer ese panel? Número uno. Y número dos, igual, pues, ¿cuál es el deseo, ¿no? Si lo que desean es priorizar la comunicación en español en esa sesión, pues entonces utilizar el formulario en español. Sí, ok. No, yo creo que también puedes poner una nota si tú quieres proponer, you want to propose, we can provide this session
in like separate, right? In English at one time and Spanish, because the problem that we're having at the Intercontinental is gonna be space, okay? So there's gonna be a limit of space. So you can always have a line, you know, saying, you know, we would like to provide this, you know, in 2 separate sessions, and then we can talk to you guys about it. You know, we will reach out to you, because the issue that we're gonna have, again, because there are gonna be meals that are going to be provided, and the logistically, you know, moving, you know, chairs and tables and all that stuff, we are gonna be limited in space. Y cuando hablamos de ese límite de espacio, no queremos que piensen tampoco que va a ser un programa pequeño, va a ser un programa amplio. No, Pero lo que pasa es que pues tomamos en cuenta, por ejemplo, que este año estuvimos en Las Vegas, que es enorme, la cantidad de salones que había disponibles pues es distinta, pero aún así sí vamos a poder acomodar una gran variedad de sesiones, workshops, etcétera, ¿no? Dentro de... I will say, you know what, this is the time to dream. If you want to provide something English and Spanish, if it's gonna be, there might be different speakers for both languages, I will submit 2 sessions. I will submit it separately, the one in the English form, the one in Spanish form, you see what I'm saying? And see what comes out of that. If everybody dominates both languages, then you might have a line saying, hey, we can provide this session, or you can do it the bilingual, like Spanglish, like we say, right? Spanglish, the session, which we done at IRE, where we're talking about stuff and we have people speaking in Spanish and we have people speaking in English. We've done that at IRE. Sí, no, es nada más para tomarlo en cuenta cuando lo esté haciendo. O sea, porque si realmente tengo que apostar por una, yo creo que prefiero en español, simplemente porque hay mucha menos información sobre este tema en español y training que en inglés. Okay. Entonces, si tuviese que escoger, creo que por eso nada más lo haría en español, por la oportunidad. O sea, porque en verdad en otras conferencias puedes conseguirlo en inglés, pero en español no creo. Entonces... Okay. Pero lo voy a pensar lo que ustedes están diciendo. I am here like trying to give you the universe, because now is the time to dream, right? So you have those possibilities to choose from, and you know, and then we'll see what happens. So anybody else have any questions? We have 3 minutes before I go out and have dinner with my husband. 3 minutes. Bueno. Any questions? And you know, I know that the Spanish form here has an error. It says February 23rd is the deadline. It's not. It's January 23rd. Ya solicitamos el cambio, así que lo van a ver próximamente, pero enfatizamos que la fecha límite es el 23 de enero 2023, a la medianoche. A la medianoche, en donde esté, sea costa este, oeste, o Puerto Rico, o otra parte de Latinoamérica o el mundo. So, si tienen alguna pregunta, you guys have any questions, feel free to email us. You know, like we said, we're really following a timeline very, very strictly, and we want to, as soon as the deadline comes in, we're gonna sit down, we're gonna make the decisions, and you know, it will be a matter of, you know, several weeks before we start reaching out to people and let them know, because we want to have that schedule really early so people can start planning. And frankly, you know, people start emailing, you know, asking, did you pick my session? Did you pick my session? You know, so we're gonna let you know. But questions is between now and I will say January 23rd at 6 p.m. East Coast. If you have any questions, I'll be checking my email, but you know, after I go to sleep, that's it. Unos recordatorios rapiditos súper importantes. Ya el registro para la convención está abierto.
En cualquier momento, desde ya pueden entrar al enlace compartido de la convención. Bueno, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro website, lo recibirán en el newsletter, por correo electrónico, pero ya pueden registrarse en la convención, que será del 12 al 15 de julio en el Hotel Intercontinental en Miami. Bueno, pues ya está, ya son las 7. It's 7 o'clock, guys. I really hope, I can wait to see all your wonderful ideas. You know, I'll see you in Miami next year. And, you know, come and say hello, but hey, you know, get that Google Doc going and talk to your friends and ask people to read your stuff and give you feedback. Okay. Any questions? Yeah, just really quickly, you don't have to answer it right now. You can respond later on. But I know you've established themes, but if there's key takeaways that you want to make sure that audience members leave with from these panels, you know, certain markers that you want to make sure these panels are hitting, that would be really important for us to understand as we're framing our submissions. No need It's to right answer there. it now. It's right there. We asked Okay. that question. Takeaways. Oh, perfect. Okay. So Perfect. I think that's very important. That one, and we also asked the question about sponsorships. Do you know anybody, any group, any business, anything that might want, organization, maybe who your employer, they want to sponsor your session? So so we asked that specifically, but thank you for saying that, because that's a very important point. You know, so Okay. so Thank you people, for including us. muchas gracias. Thank you very much. David, you want to say something? Thank you. Extender también el agradecimiento por haber participado en este webinar y recordarles que esto está grabado, así que lo vamos a publicar en nuestro website y compartir en las redes sociales para que cuando deseen aclarar dudas y compartir con otros miembros de la asociación y colegas, lo tengan también disponible. Bueno, pues que tengan buenas noches, Dios los bendiga y mucho amor. Feliz Navidad. Happy anniversary. Thank you. Bye.